Hola, mi nombre es Carlos. Les voy a hablar sobre México, mi país, y la percepción que tenemos los jóvenes de él. Comenzaré con la pregunta, ¿cómo es la percepción de los jóvenes acerca de México? La mayoría de los jóvenes mexicanos, incluyéndome a mí, estamos orgullosos de formar parte de un país tan rico en cuanto a historia, cultura, tradiciones, folclore, gastronomía y biodiversidad. Sin embargo, pienso que todos vivimos con ese enojo de la situación actual. Los mexicanos podemos notar que nuestro país actualmente tiene muchos problemas. Vivimos en un país corrupto, en un país donde el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, donde la gente tiene la mentalidad del que no tranza, no avanza. Todos somos parte de esta cadena que hace que desaprovechemos toda la riqueza que nuestro país tiene, por ser muy egoístas. Sin embargo, somos una nación que siempre se ha sabido levantar, y que a pesar de todos los defectos que México tiene, nos dio y nos sigue dando razones para sentirnos orgullosos de formar parte de él. Nos da un hambre a nosotros, la generación del futuro, de cambiar. A continuación hablaré un poco sobre México. Comenzaré con datos históricos. La independencia de México fue un periodo importante para todos, gracias a que desde entonces pudimos considerarnos un país soberano. Este fue un movimiento que inició el 10 de septiembre de 1810 por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y terminó en 1821 cuando el ejército trigarante entró a la capital y pudimos considerarnos un país independiente. Gracias a este movimiento actualmente somos una nación soberana. El siguiente evento que ha marcado a México es la Revolución. Inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó en 1920. Comenzó cuando Francisco I. Madero derrocó a Porfirio Díaz, que estuvo 30 años en el poder. Ahí se desató una lucha en la cual principalmente buscaba la no reelección, educación gratuita y la tierra para quien la trabaja. En este periodo se estableció una constitución política. Esta constitución es la de 1917 y es la que nos rige actualmente. En los años siguientes existieron presidentes que crearon instituciones que hoy en día nos siguen marcando como pueblo. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y creó Pemex en 1938. Después, Manuel Ávila Camacho fundó el IMSS en 1943. Miguel Alemán creó la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, que hasta la fecha se sigue considerando como una de las mejores universidades de América Latina. Adolfo López Mateos fundó el ISSSTE en 1959. Durante el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, ocurrió la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas en el año 1968. En el año 1985, a México lo sacudió un terremoto de 8.1 grados Richter, que provocó que la Ciudad de México quedara destrozada. En 1988, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluso actualmente facilita el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. En el año 1994, un suceso impactó a la nación, y fue el asesinato del candidato a la presidencia llamado Luis Donaldo Colosio. En el año 2000, Vicente Fox fue el presidente que quitó al PRI del poder, iniciando una nueva historia para México. Cada etapa creó distintas tradiciones que actualmente forman parte de nuestra cultura. Nuestra identidad actual es nuestra gastronomía, fiestas, bailes, celebraciones, cine y pinturas. Esto forma parte de lo que somos como mexicanos. A continuación, hablaré sobre las características geográficas y demográficas de México. Nuestro país se ubica en el continente de América. Está en la parte norte. México es una república federal que está dividida en 32 estados. México tiene 7 tipos de clima, y es uno de los 12 países megadiversos. A nuestro país lo atraviesan 5 sierras que están esparcidas por todo el territorio. El sur del país es zona sísmica. México tiene 130 millones de habitantes. El idioma oficial es el español y el 6% de las personas hablan una lengua indígena. El 10% de los mexicanos viven en una condición de pobreza extrema. A continuación hablaré sobre la economía de México. México es la tercera economía más grande de América. El Producto Interno Bruto supera el billón de dólares, que hace a México la economía número 13 a nivel mundial. Las exportaciones que México hace son de un 8.8% de automóviles, 5.9% de computadoras, 5.3% de petróleo crudo. México importa el 4.9% de petróleo refinado, 2.7% en computadoras y 2.5% en teléfonos. Formamos parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que nos hace relacionarnos comercialmente con Canadá y Estados Unidos. Cada uno de estos aspectos ha formado nuestra identidad, y a pesar de los problemas que vivimos somos un gran país,
que tiene mucha riqueza y que nosotros los jóvenes tenemos el deber de aprovecharlo a través de un cambio.